Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo mis lecturas de octubre. Arrancamos. Este vídeo lo he llamado 4 novelas y un abandono, haciendo un homenaje a una peli que me encanta, que es 4 bodas y un funeral. Os voy a traer 4 libros que he leído este mes y que en general he disfrutado bastante, y un libro que decidí abandonar cuando llevaba la mitad, que esa mitad, ojo, eran unas 400 páginas, porque me di cuenta que ese libro no estaba siendo para mí. Así que voy a arrancar con los libros que sí han sido para mí. Os traigo primero los 2 libros que he leído en digital, Next Story, que le estoy sacando jugo a la aplicación, y la verdad es que los 2 pues me han entretenido, no me han gustado igualmente, y os pondré por aquí las portadas. Uno de ellos es Esperando al diluvio, de Loro Redondo, que yo iba con un poco de miedo porque 2 personas en las que confío en sus gustos literarios, que son Laura de La Uva y de Sí y Esther de Steady Reading, no les había gustado este libro. Almudena, la señorita Amapola, estaba organizando esta lectura y entonces me animé a hacer esta lectura porque este libro, Esperando al diluvio, y el primero que publicó, que han publicado posteriormente, que es El privilegio del ángel, bueno, el primero que escribió, yo creo que no lo habían publicado, pues no los he leído, pero El privilegio del ángel he oído que no merece la pena y me faltaba Esperando al diluvio. Entonces, bueno, pues decidí apuntarme a la lectura conjunta. Y la verdad es que es un libro que me ha gustado, o sea, lo he disfrutado su lectura, me ha gustado la ambientación, tanto en Irlanda como en Bilbao. Sí, Irlanda, no, perdón, Glasgow, Escocia. Empiezo bien, da igual. El caso es que la ambientación me ha gustado, ha sido una ambientación muy lluviosa, pues mucho de salir de bares, de amigos, de misterio. Conocemos además al asesino pues desde el principio, al asesino de la historia, ¿no? Está basado en un personaje real, pues unos asesinatos que hubo en su momento, y tenemos pues un detective que va a venir desde Escocia hasta España, pues siguiendo la pista de lo que él considera que es un asesino en serie, que han aparecido muchísimos cuerpos y que además él cree que ha adivinado la identidad. El detective tiene una historia detrás un poco dramática, ¿no? Pues bueno, ha estado en una situación de salud, no está en una situación de salud muy buena, y vamos a ver todas las investigaciones que hace, los personajes con los que se va encontrando y tal. Hay unos personajes secundarios que me han gustado mucho, sobre todo los personajes secundarios en España, me han gustado un montón, pues un agente de la Archancha, la dueña de un bar, un niño o un adulto ya con parálisis cerebral, pues son 3 personajes que me han gustado muchísimo y me gusta mucho cómo los desarrolla. La historia, ojo, no es para estómagos débiles, porque la verdad es que la historia del asesino, que por cierto va haciendo flashbacks hacia el pasado, pues vamos descubriendo por qué es así, por qué tiene esa fijación y esa obsesión concreta que nos voy a decir, que ya descubriréis vosotros cuando leáis el libro, si es que lo leéis. Y la verdad es que es un libro que me ha mantenido enganchada y me ha entretenido. Para mí, pues oye, todavía la trilogía del Baztán supera este libro, pero la verdad es que me ha parecido muy entretenido, divertido, me ha tenido enganchada, he querido seguir leyéndolo, lo he disfrutado y le he puesto 4 estrellas. O sea que para mí ha sido un sí. El otro libro que he elegido, que he leído en digital, es el de Luisa Carnés, Tea Rooms, Mujeres Obreras, que bueno, os conté un poquito sobre ella. Es una autora que pertenece a la generación del 27, que se exilió después de la Guerra Civil Española y finalmente murió en México, que es una autora autodidacta, que aprendió, ella empezó a trabajar con 11 años, si no recuerdo mal, en una sombrerería, y que bueno, pues es una obra muy de denuncia social, de la situación de la mujer, de la situación de los obreros. Está escrita en el año 34 y pues vamos a verlo dentro de la República, ¿no? Las reformas que se quieren hacer dentro de la República, la desigualdad que existía todavía social entre hombres y mujeres. Trata temas de muchísima actualidad, como puede ser la desigualdad salarial, la desigualdad en condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, la pobreza obrera, la falta de derechos, el aborto. O sea, trata de muchísimos temas, ¿no?, que pueden ser muy actuales desde una perspectiva bastante innovadora, teniendo en cuenta que se escribió en el año 34. Es un libro
Creo que es muy valioso desde ese punto de vista, es un libro muy valioso desde el punto de vista de innovación, de lo que aporta, de los temas que abre y de la forma de escribir, pero a mí no he llegado, no he llegado a terminar de conectar con el libro porque estaba pensando qué es lo que hace que este libro me haya entretenido pero no me haya entusiasmado. Creo que son los personajes. Para mí los personajes dentro de los libros son muy, muy, muy importantes. Es un aspecto para mí clave. Yo, de hecho, casi prefiero un libro que tenga un buen desarrollo de personajes que una trama trepidante o una trama que me enganche. O sea, para mí los personajes son una parte esencial de los libros y son algo que hacen que yo quiera seguir leyendo a un autor o no, o sea, cómo aborda a los personajes, y esto no quiere decir que tengan que ser personajes que cuadren con mi forma de ver la vida, ni mucho menos, sino que puedo tener personajes que odio, pero personajes que conmigo conectan de alguna manera porque creo que están bien plasmados o lo que sea. En este caso, lo que yo observaba dentro del libro es que los personajes, o esta es mi opinión, para mí obedecían más bien a un rol, o sea, ¿qué quiero decir? Voy a presentar a una mujer de clase media-baja que es obrera. Voy a presentar a una mujer muy pobre que es obrera. Voy a presentar a una mujer que es infiel a otra persona con un compañero de trabajo. Voy a presentar a una encargada que no sé qué. Voy a presentar distintos grupos sociales o distintas características humanas a través de estos personajes. Entonces, ¿qué me pasaba? Pues que mi sensación era que estos personajes obedecían más a una función dentro de la historia que a una identidad en sí. O sea, tenía la sensación de que hubiera dado igual que esos personajes tuvieran nombre, que no tuvieran nombre, que les hubieran puesto números, que esos personajes estaban ahí en la historia con un fin dentro de la historia, pero sin identidad en sí mismos. Entonces, este hecho pues hace que yo me encariñe menos con los personajes, que no conecte tanto con ellos, que me mantenga un poco de observador distante de lo que está pasando en la historia. Y entonces, por un lado, es un libro que me parece muy valioso, muy valiente, muy destacado, lo que es la escritura femenina, la escritura en la época, la denuncia que hace, etcétera, pero por otro lado me ha faltado la conexión con los personajes y entonces al final me he decantado por ponerle 3 estrellas por eso. Con esto ya sabéis, no estoy juzgando su calidad literaria, que para mí, bueno, tenía muchísimos laísmos, por cierto, pero que a mí no me molestan, claro, como yo vivo en Madrid, pues estoy muy acostumbrada a esto de los laísmos, y aparte que tampoco me molesta que la literatura reproduzca la oralidad, o sea que a mí es algo que no me molesta en absoluto. Pero creo que es eso, que me ha faltado la conexión, y entonces creo que es un libro valioso e interesante de leer, además no es muy extenso, pero en mi caso lo hubiera disfrutado más si hubiera conectado con los personajes. Por fin he leído un libro que lleva en mis estanterías bastante tiempo, que además me regaló mi amiga María leyendo Bambú y que me firmó la autora este verano, y es La vida secreta de Úrsula Bas. La vida secreta de Úrsula Bas es la continuación de Belleza Roja. Es continuación, pero en el fondo no lo es. O sea, a ver, tenemos los mismos personajes, tenemos a Santi Abad y Ana Barroso, o es Ana Abad y Santi, bueno, no, creo que es Santi Abad y Ana Barroso, sí, Santi Abad y Ana Barroso. Pues lo que vamos a ver es La vida secreta de Úrsula Bas. Úrsula Bas es una escritora de éxito que vive en Santiago, y pues esta escritora de éxito que vive en Santiago es secuestrada. Tenemos las voces tanto de la persona secuestrada como de voces del pasado, como la investigación actual, como el secuestrador, que se van entremezclando dentro de esta historia. Y nos damos cuenta de que este caso no es un caso aislado, sino que es un caso que está conectado con otro caso del pasado. Además, desarrolla algo más la relación entre Santi y Ana, o entre Abad y Barroso, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y la verdad es que es una historia que tiene bastantes giros, que un poco yo no la he visto venir, que la verdad es que la he disfrutado bastante, que me ha hecho pensar mucho sobre por dónde iba tirando la historia, y que ha reconfirmado que Arantxa Portavales para mí
Es una autora que merece muchísimo la pena leer. Me gustó, yo creo, más Belleza Roja que esta. A esta le he puesto 4 estrellas, Belleza Roja le puse un 5, pero la verdad es que es una historia que he disfrutado muchísimo, que me apetecía muchísimo ponerme a leer, que me parece que está muy bien desarrollada, que hace un análisis de la seguridad en las redes bastante interesante, de lo que publicamos y lo que no, las relaciones de amistad, lo que nos gusta ocultar, estereotipos también entre hombres y mujeres, en profesiones como puede ser las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? que lógicamente pues ahora tienen mucha presencia femenina, pero no la tenían anteriormente. Relaciones amorosas y de amistad, cómo se desarrollan, y la verdad es que estoy deseando leer el tercero, que por cierto me tengo que hacer con él, pero estoy deseando leer el tercero porque creo que me va a gustar, me va a seguir gustando mucho la autora, y hincarle el diente a las otras obras que tiene escrita, que creo que de hecho varias de ellas están en Nextory, así que lo mismo aprovecho y las leo, o si no miraré en eBiblio también. Pero me ha gustado mucho continuar con esta historia y la verdad, pues bueno, además lo tengo firmado, así que yo encantada de la vida. El cuarto libro que os traigo es un libro que me ha encantado, que se llama Lecciones de Química, de Bonnie Garmus. Me he puesto a investigar un poco sobre esta mujer y leí en uno de los libros en una de las reseñas que encontré y de su vida un poco. Esta mujer parece ser que había presentado algo así como 94 manuscritos a editoriales y le habían dicho que no a todas, y este fue su manuscrito número 95. Esto es un ejemplo de resiliencia, y si no, que vamos, o sea, ¿qué otra cosa? 94 manuscritos y que te digan 94 veces no, y ahí tú sigues al pie del cañón. Y afortunadamente a este le han dicho que sí, y es Lecciones de Química. Y vamos a ver a Elizabeth Sott, un personaje que es un personaje maravilloso, que es una mujer científica en los años 50, que por circunstancias del destino pues acaba presentando un programa de televisión de cocina, pero que ella enfoca totalmente como si fuera un programa de química, y tiene un carácter, una forma de ser muy peculiar, un montón de personajes muy interesantes, desde su novio, su vecina, una niña, un perro que también habla dentro de la historia, el jefe, los jefes, más bien, jefes variados dentro de las distintas profesiones que ella va a tener, porque tiene una época, científica, tiene una época de televisión. Y la verdad es que es un libro que me ha gustado mucho las reflexiones que tiene. De hecho, he puesto bastantes posits y he disfrutado muchísimo de su lectura. Nos falta comentar la última meta, pero vamos, es un libro que me he reído, cosa que no suele pasar en los libros, ¿no? Que tenga un humor que te haga reírte a carcajadas. Porque tiene un humor que conecta mucho con mi forma de entender el humor, que es un humor un poco negro, un poco sarcástico, que digo las cosas de una forma muy obvia, pero que en el fondo estoy descubriendo o estoy apuntando a la madre del cordero, como quien diría. Y la verdad es que es un personaje que me ha gustado un montón. No sé muy bien si es un 5 estrellas para mí, porque creo que el final, no tanto el final, sino la parte final, para expresarme mejor. La parte final del libro para mí perdió un poco de fuelle, era un poco ya redundante, un poco repetitiva, pero desde luego es un libro que he disfrutado muchísimo, que me ha encantado leer, ya os digo, mirad todos los posits que tiene, porque es que me parece que dice unas cosas que es que a mí me encantaban, y tiene una parte de risa, pero es una risa un poco, madre mía, como hila fino este personaje. Tiene los personajes que os digo ya, la niña, el perro, que es que también hilan muy fino, y es que al final pues es un libro de personas, y por ejemplo en este caso los personajes son fundamentales dentro de la historia, y no solo los personajes principales, sino todos los secundarios, y cómo aportan a la trama y cómo aportan al desarrollo y qué crítica social hacen. Había leído yo, me comentaron, que era un poquito maniqueo en el sentido de bien y mal. Puedo ver de dónde viene ese comentario. A mí no me lo ha parecido tanto. A mí me parece que exagera algunas situaciones, lógicamente, pero creo que otras situaciones son bastante realistas, o preferimos verlas exageradas, pero son bastante realistas, desafortunadamente.
Pero bueno, un libro que habla de no conformarse, de como su autora, que no se conformó, del empoderamiento de la mujer, del ir más allá de lo que se te impone socialmente para hombres, para mujeres, para perros, para niños, ¿no? Ir más allá de lo que se te impone socialmente y un poco descubrir quién eres a través del desarrollo de tus talentos y de tus pasiones. Así que es un libro que os recomiendo mucho, que a mí me ha hecho pensar, me ha hecho reír y que he disfrutado un montón. Y tras pasar las 4 bodas llegamos al funeral, y el funeral ha sido un libro que he abandonado, pero que quiero traer aquí porque me he leído 400 páginas del libro. El libro es un señor tocho y son unas 800 páginas. Estaba leyéndolo en lectura conjunta junto con Chris de Avemar Books y con María de Merfurus Libros en un club A3 que tenemos que nos llamamos Las Histéricas. Y no histéricas, que también podría ser, históricas. Entonces en este club, pues bueno, ya se habían recibido la editorial Planeta, Libelo de Sangre, de Sandra Azas, si no estoy equivocada, pero os pondré por aquí la portada. Y un libro que habla de la Inquisición, de Madrid en la época de los Austrias con Felipe II, pues bueno, súper interesante. Empecé a leer el libro y bien, es un libro que me estaba pareciendo bien, que bueno, que la historia me tenía un poco perdida. ¿Por qué? Y al final ha sido el motivo por el que he abandonado el libro. La historia me tenía un poco perdida porque hay obviamente una labor ingente de documentación en este libro. Es un libro que te va contando numerosísimas anécdotas, está muy bien fundamentado en cuanto a cómo era el alimento Madrid en la época, cómo se vestían, cómo estaban las casas decoradas, cómo eran los grupos sociales, cómo se establecían las relaciones, los trabajos, todo, las calles, todos los sistemas. Y te va contando numerosísimas anécdotas a lo largo del libro. Descubrí orígenes de palabras, orígenes de nombres de barrios, orígenes de profesiones, de un montón de cosas. Claro, pero es que tanto dato, yo me perdía de la historia. No es que me perdiera de la historia, es que creo que si haces una lectura así, te puedes quitar gran parte del libro y seguir enterándote de la historia igual. Vale, esta gran parte del libro es precisamente la esencia del libro y lo interesante, y de hecho dentro del grupo había voces dispares, ¿no? En mi caso yo decidí abandonarlo, ¿por qué? Y se lo comentaba a ellas. Porque yo disfruto de la novela histórica, no de la historia novelada. Yo trabajo como profe de historia y estoy rodeada de historia a todas horas. Y cuando leo, me gusta mucho leer novela histórica, pero novela que esté ambientada en un contexto histórico. Si lo que estoy leyendo, si ese libro no fuera Libelo de Sangre y fuera Curiosidades del Madrid de los Austrias, pues yo lo disfrutaría muchísimo porque sé a lo que voy. Sé que voy a leer un libro en el que me cuentan cómo están decoradas las casas, cómo se vestían, cómo comían, cómo eran las profesiones, cómo no sé qué. Pero metido dentro del libro, a mí me saca de la historia. Porque supuestamente esto es un thriller histórico. Histórico lo veo. Historia lo veo. Thriller no sé dónde. O sea, porque vale, sí, hay algún asesinato y no sé qué, pero... Y un montón de detalle, y un montón de detalle, y un montón de detalle. Yo tenía la sensación de entrar en esa historia y aprender mucho, pero para que ocurriera algo que estuviera relacionado con la historia que yo quería leer, tenían que pasar 100 páginas. Entonces, llegadas a las 400, cada vez que tenía que pensar en ponerme a leer el libro, pues me daba pereza y no me apetecía leer ni ese libro ni ningún otro. Entonces decidí dejarlo por eso, porque dije, no voy a estar dedicando horas y horas que no tengo de lectura a leer un libro que no me está gustando. Así que, segundo abandono de este año, que la verdad es que yo no tengo mucho problema en abandonar, pero es cierto que no me he prodigado demasiado en abandonar este año. Este es el segundo abandono y, como os digo, lo que hace que a mí este libro no me gustara, sin embargo, hace pues que a otras personas dentro del grupo les gustará muchísimo, y es esta parte más detallista, más documentada, más de anécdota, pero que no era para mí. O sea, yo no lo he disfrutado, la verdad. O sea, a mí me sobraban páginas, me sobraba detalle, me sobraba todo, y he de decir que si yo me hubiera leído el libro por capítulos sueltos, hubiera disfrutado mucho de la parte anecdótica del libro, pero como me estaba leyendo una historia en su conjunto, la parte anecdótica a mí me sacaba de la historia, y por eso he decidido abandonarlo. Pues estas han sido mis lecturas y abandono de este mes.
Ya he arrancado el mes de noviembre, os traje mi lista de lecturas para noviembre y la verdad es que se me olvidó meter a Betty, que también me lo voy a leer este mes, en teoría en la lectura conjunta del Rincón de Señoras. Así que bueno, leeré ese libro y ya os contaré también mis impresiones. Y por mí nada más, disculpadme que no esté respetando los horarios con los vídeos, pero es que la verdad es que estoy trabajando bastante y estoy bastante cansada y los sábados, que es el día habitual en el que yo grabo el vídeo, me apetece menos y nada hacer nada que sea más que leer, disfrutar de la familia, salir con amigos y todo esto. Así que por eso, pues al final lo estoy grabando los domingos, saliendo tarde, pero bueno, es lo que hay. Así que os mando un besito muy grande. Como veis, Elsa tampoco ha estado en esta ocasión porque me pilla el toro. Y bueno, pues nada, la vida. Os animo a que me sigáis en mis otras redes sociales, bien sea Goodreads o Instagram, donde voy subiendo las actualizaciones de lectura y reseñas y pequeños vídeos. Y nada más. Ah, por cierto, habemos tatu. Un besito grande. Adiós.